Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día voy a compartir el segmento Matices del semanario César Hildebrand, el último segmento que habla acerca de la solución Keiko. Ese es el título del semanario y nos habla acerca de cómo es que la derecha elige esta solución, entre comillas, solución, ante la posibilidad de que entre un candidato que no está vinculado con ningún tipo de élite. Bien, esto es muy importante. Entonces, escuchemos lo que nos tiene que decir César. La solución Keiko. ¿Por quién votaría Alan García? Por Keiko Fujimori. ¿Por quién votará el director del comercio? Por Keiko Fujimori. ¿Por quién votará Laura Bozzo? Por Keiko Fujimori. Y así podría seguir hasta la náusea. El AMPA fujimorista está nerviosa, sin embargo, por eso habla de fraude, de muertos que votan, de ficciones estadísticas. No están seguros de remontar, y el dato les viene de una encuestadora importante y confiable. Por eso quieren a lo Trump poner la pica en Flandes y hablar de irregularidades que no existen. De allí la campaña contra el Jurado Nacional de Elecciones, con el que no han podido trapear el piso. Con la OMP no se meten, porque ahí tienen a la cabeza a un amigazo de siempre, alguien que sí estaría dispuesto a muchas cosas con tal de que el comunismo no nos lleve al infierno. Será un final de fotografía que nos retrata como un país en crisis. Hay que elegir entre la heredera de una mafia de asesinos y ladrones y el representante de una izquierda primordial que no sabe hasta hoy qué programa de gobierno será el definitivo en caso de llegar a Palacio. Optar por Fujimori es renunciar a toda dignidad, es despreciarse, es matar el honor y la autoestima. Es lo que hicimos los peruanos cuando le rogamos a Simón Bolívar que fuera nuestro dictador, nuestro Dios viviente, nuestro capataz superlativo. Es lo que hicieron muchos peruanos cuando los chilenos tocaron sus puertas tras la invasión de Lima, avisar quién guardaba las armas, casar a sus hijas con algún capitán carabinero, celebrar la próxima paz de mi general Iglesia. Votar por la hija de un delincuente y que tiene prontuario propio es una manera de morir. Votar por una delincuente que recibía millones de bancos y empresarios y cubría esas entregas con cócteles imaginarios y contribuciones inventadas e impuestas a la fuerza es declararse en huelga de hombre. No puedes reclamar ciudadanía si el miedo te hace votar por la jefa de una organización criminal. El Perú mina a sus hijos. Hay en estas tierras que amamos y donde habremos de sembrar nuestros huesos un efluvio maligno que parece envenenar y marchitar. Aya de la Torre, el reformista de los 30 y 40, terminó de aliado de Odría en los años 60. Pablo Macera manchó su biografía como congresista del fujimorismo. Miren cómo ha terminado Vargas Llosa. El Perú aplasta y, si puede, te hace puré de sobras. Sombra de ti mismo. Las elecciones de este domingo son un nuevo desafío. Y lo repito, no es odio invencible el que nos guía. Es resistencia, es honor, no son palabras huecas, definen un modo de vivir y de encarar la aventura de la existencia. Sin honor, inhalamos y exhalamos, deyectamos, dormimos e intentamos perpetuarnos por instinto. Castillo produce un legítimo temor, lo sé, pero de Castillo podemos deshacernos con relativa rapidez. El Congreso evitará sus posibles desmanes, el Tribunal Constitucional hará lo suyo, la prensa cumplirá su papel y no habrá el temor de que sea comprada o extorsionada. Y si el señor Vladimir Cerrón quisiera erguirse como un presidente de facto y paralelo, para eso está la figura de la sedición y la usurpación. No olvidemos además que el señor Cerrón tiene todavía investigaciones en curso y que una próxima condena por corrupción puede llevarlo directamente a la cárcel. Castillo es el hijo que el Perú no había reconocido. Mi amigo Fernando Tuesta me decía el otro día que el candidato de Perú Libre, si ganara, sería el primer presidente sin contacto alguno con las élites. Es verdad, no hay lazo alguno que vincule a Castillo con el empresariado, los militares, la academia. Eso puede ser un peligro, pero también puede ser visto como una posibilidad, la de que la furia acumulada de los más pobres y desheredados llegue al poder y compruebe que gobernar es mucho más difícil que hacer promesas fáciles y redondeos de
demagógicos en los mítines. Cuando Sendero Luminoso bajó sus armas, la derecha peruana, siempre obtusa, creyó que era el tiempo de la revancha. Aliada de Fujimori, esa derecha vio con alegría que el gobierno se hizo dictadura y que la constitución golpista borró el Estado, que los sindicatos eran obviables y que los derechos de los trabajadores debían mantenerse tan solo en apariencia. Hicieron la fiesta cuando a los pobres se les condenó al autoempleo y a los ricos se les rebajó los impuestos, mientras las empresas públicas se remataban bañadas en aceite. Creyeron que la fiesta iba a ser interminable. Fue entonces que llegó la pandemia y mandó parar. ¿Era comunista el COVID-19? No. Lo que pasó es que permitió ver cuán mentirosos y harapientos habíamos sido. El Perú gentleman tenía el cuello sucio, los puños negros, los sobacos olorosos de canícula. El tren bala de nuestra economía era, en realidad, un tranvía de la vieja Magdalena. Se nos cayó la cara de vergüenza. Y de ahí viene Castillo, de esos sedimentos. El Perú omitido lo ha encumbrado. La derecha, representada por el comercio y sus locutores, quiere ahora que reprimamos a la cholería votando por una candidata criminal. Cree que así seguirá el corso won del modelo. Pretende ignorar que la situación es insostenible y que el maldito modelo tiene que ser destituido. No por el socialismo de partido único, por supuesto, sino por un contrato social que impida que el malbarateo de nuestros recursos continúe y que ponga la igualdad de oportunidades como una meta común. Un New Deal que no haga de la educación un sucio negocio y de la salud una subasta donde los buitres deciden quién muere. Si gente como Pedro Frank permanece en el entorno de Castillo, es probable que tengamos una versión moderada y viable de un país renovado. Para eso el señor Castillo tendrá que romper definitivamente con Vladimir Cerrón, esa momia castrista, aunque eso le cueste la animadversión de más de la mitad de su bancada. Tendrá la entereza para librarse del padrinazgo, del estalinismo achorado del camarada Cerrón. La solución Castillo es tormentosa. Lo que pasa con la solución Keiko es que no existe. No hay cómo enfrentar el reto de la crisis con un gobierno que a la larga producirá castillos en cada región. Keiko Fujimori es la promesa del caos, el sonido y la furia. Si yo fuera maoísta, marxista, oriental y paciente, querría que ganara Keiko Fujimori. Con ella, lo sé, la pradera terminaría de incendiarse. Y bueno, ese ha sido el comentario del último viernes en el semanario de Hildebrand. Muy interesante, por cierto, nos muestra estas dos posibilidades de solución. Pero algo que mencionas y es muy importante que no se ha dicho, de hecho, es que en verdad Castillo es un candidato que no tiene vínculos con la élite. A través de nuestra historia, todos los candidatos han tenido pues un vínculo detrás de cada candidato, y eso lo podemos ver por demás en Keiko. Detrás de los candidatos tenemos a las élites de un sector u otro, a los militares. Pero el caso de Castillo es como alguien que se salió del marco y de la dinámica del juego orquestado por la derecha para mantener su dominio en las elecciones. Las elecciones terminaron siendo un juego para la derecha, turnándose a gobernar, sorteándose el gobierno, pero al final todo dentro de un juego que al fin de cuentas beneficiaba a la derecha en su conjunto. Finalmente, después de estos 30 años, sucedió algo inusitado, algo que precisamente la derecha no admite, que alguien que no sea de su entorno o que no esté conectado directamente pueda pretender siquiera a gobernar. Eso quiere decir que las elecciones terminaron siendo un juego donde las reglas no permiten el acceso a alguien que no sea de el entorno económico que predomina en el Perú. Bien, ese ha sido el comentario, chicos. Nos vemos en el próximo video y gracias por todo.